Saludos amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche a través de los canales de Boreal Televisión, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras. Este Café con Leche, como de costumbre, se inicia con la recomendación de don Ramón Cabral de la Torre. Almacén de Salvador, más que una tienda, es una multitienda para el exigente gusto de gente como usted. Ropa para todas las edades, misceláneas. Bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo, su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor detalle, frente al hoy Parque Central, Almacén de Salvador, salvando los precios. Nora Ramírez y Sorángel Sánchez son de la Asociación de Colegios Privados de Santiago de los Caballeros, ACOPRISA, y nos honran hoy con su presencia y agradecemos que hayan aceptado la invitación a venir a conversar con nosotros porque, señores, hay datos que realmente son interesantes y que a mí en lo personal me han sorprendido un poquito. Agradecemos que estén con nosotros y bienvenidas al Café con Leche. Gracias por la invitación. ¿Cuántos colegios integran la Asociación de Colegios Privados de Santiago? En Santiago tenemos 380 colegios privados, pero solo un 60% están con ACOPRISA, porque hay diferentes asociaciones. Por ejemplo, los colegios católicos privados tienen su asociación, los colegios evangélicos privados tienen su asociación. Entonces, nosotros somos más laicos que otra cosa. O sea, de esos 380 hay un 60% que están en esta asociación. En esta asociación, sí, señor. ¿Y por qué esa diferencia? O sea, no responden a un mismo sector que en el caso de los laicos, de los evangélicos, de los católicos. Yo creo que el fin es el mismo. Sí, claro, pero como ellos ya tenían su asociación desde un principio, los colegios católicos y también los evangélicos, pero sí, como usted dice, respondemos todos a un mismo fin, que es mejorar la calidad de la educación dominicana. De los datos que nos han aportado Nora Ramírez y Sorángel Sánchez, hay datos que son, como decía a la introducción, sumamente interesantes. Se habla en un estudio que, de acuerdo a lo que nos dice Nora Ramírez, hizo la Asociación de Colegios Privados, donde se determinan unas cifras que son realmente alentadoras, si vemos los resultados, como es el caso de que el 77% de los centros educativos o de colegios privados fueron fundados por una mujer y que el 100% pertenece al sector de las MIPYMES. ¿Hasta dónde influye esta conformación de los colegios privados en la formación de los alumnos? Bueno, en el sentido pedagógico, todos tenemos que seguir la misma línea que nos da el Ministerio de Educación. O sea que el hecho de que seamos MIPYMES o que seamos empresas familiares, por ejemplo, en el 83%, no tiene nada que ver con el proceso pedagógico. Eso es algo que ya está definido por el Ministerio de Educación. ¿Por qué entonces esa diferenciación entre el sector privado y el sector público, pese a estar desde 2012 para acá gastándose un 4%? ¿Cuál es la diferencia que usted dice? En términos de calidad educativa. Resultados. Bueno, quizás un poco más de atención y seguimiento que tienen los colegios privados, pero no debe haber ninguna diferencia. En realidad lo que todos necesitamos es que los niños aprendan y que la educación dominicana sea de calidad. Porque cuando van fuera a tomar estudios, a tomar pruebas internacionales, no se habla de centros privados o centros públicos, se habla de la educación dominicana. Y entonces, detrás de eso que debemos estar todos, buscando la mejoría de la calidad. Sorángel, ¿hasta dónde han sido afectados los colegios privados con la implementación de la tanda extendida, la mejora salarial a los docentes en el sector público? Bueno, realmente en cuanto a la población estudiantil, no nos ha afectado tanto. Sí, algunos de escasos recursos sí han emigrado al sector público, pero sí todavía los padres siguen confiando en la educación privada. Y a pesar de tener todos esos beneficios en la educación pública, los niños permanecen en nuestro sector. O sea que realmente si las familias recibieran un aporte
realmente de nuestro gobierno, donde ellos puedan elegir de manera libre dónde quieren que sus hijos estudien. Porque, aunque así lo hacen actualmente, pero usted sabe los comentarios que se han dado y eso con relación al sector. Y realmente muchas instituciones educativas privadas han innovado también en ese aspecto, han puesto horarios extendidos, salas de tarea, y los padres siguen costeando todo eso porque confían en nuestra educación. O sea que se ha hablado también de una emigración de parte del profesorado del sector privado al sector público, precisamente por la mejoría salarial. Sí, eso es lo que más nos afecta. Porque a pesar de que hemos tenido promesas del ministerio de que no van a contratar personal después que haya iniciado el año escolar, contratan profesores en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Entonces eso nos causa un grave problema con el proceso educativo, pero más con los estudiantes. Hemos tenido que tratar niños de primero, de preescolar, con psicólogos, porque esa ruptura, esa interrupción sin ningún tipo de aviso, es lo que más nos ha afectado. Incluso muchos de nuestros centros pagan igual o mejor que el ministerio, pero los maestros prefieren irse porque tienen un sistema de seguridad social diferente y que les ayuda más. Pero ¿por qué se habla justamente de que las ganancias de los colegios privados son excepcionales, extraordinarias? Y hay otros que dicen que a los colegios privados no les está yendo tan bien y que ha habido una cantidad que ha tenido que cerrar precisamente por el relanzamiento del sistema público de educación. Sí, mire, cuando inició todo este proceso de la revolución educativa, yo era una que decía que debieron de dar una asistencia psicológica a los directores de instituciones privadas para prepararnos con todo lo que venía, porque realmente fue todo un boom. Este asunto de los profesores, llevártelo a mitad de año en cualquier momento, fue algo realmente muy difícil para nosotros de superar. Gracias a Dios eso ha mermado un poquito. Pero realmente... Las ganancias de los centros educativos, nosotros somos empresas privadas, sociales pero privadas, y tenemos todos los gastos que una empresa requiere. No hay tales ganancias. Lo que tenemos también, por ejemplo, solamente un 15% de los centros educativos cobra una tarifa de más de 5,000 pesos mensuales. La gente solamente ve a aquellos que cobran un poco más, pero son diferenciados. Los centros tú no puedes categorizarlos todos en un mismo plan, porque es que tienen diferentes cosas. Hay un colegio que es más costoso, pero quizás te da educación bilingüe. Una acreditadora te puede cobrar hasta 1 millón de pesos al año para acreditarte. Hay otros, por ejemplo, que tienen piscina porque le dan natación a sus estudiantes, tienen otros costos, otros gastos. O sea que no es cierto que nosotros tengamos grandes ganancias. ¿Cuál es el promedio ustedes tienen un promedio de lo que entre los caros y los menos caros? Sí. ¿Cuál es el promedio? El 5% cobra tarifas menores de 4,000 pesos mensuales. No, el salario promedio. Salario el costo promedio. Ustedes no lo tienen. Por estudiantes, eso es lo que estamos diciendo. O sea, el 85% de los centros educativos de Santiago cobra una tarifa mensual de menos de 5,000 pesos. Esos son menos de 60,000 pesos al año. O sea, yo estoy hablando de valor promedio del pago para establecer un valor fijo. No es que menos ni más de 5,000. O sea, ustedes deben tener un valor promedio para manejar esas cifras, ¿verdad? O sea, se suman los caros y todo y se divide entre el número de colegios y tenemos un valor promedio. Esa es la cifra, 60,000. Vamos a poner que sean 5,000 pesos mensuales, ¿verdad? El valor promedio del costo del colegio. Exacto. Son 60,000 pesos al año, más o menos. Vamos a poner que sean aulas de 20 alumnos, no de 24, como ustedes dicen aquí, ¿verdad? Y 11 niveles, ¿verdad? Pues son desde primero hasta 11 niveles mínimos, ¿verdad? 11 cursos, 11 grados, 14 grados. Vamos a poner 14. Yo puse 11. Son 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Y ahora cada nivel de esos lo componen 6 cursos. O sea que un colegio que cobre 5,000 pesos en 14 niveles estaría recibiendo 1.400.000 pesos mensuales. Bueno, si tiene, sí, muy bien. Y si le pagaría 60,000 pesos a sus profesores en los 14 niveles,
estaríamos hablando No. de No puede. 700,000 pesos. Sí, pero no. Pero ustedes no pagan 60. No, pero Pero espérense, yo le estoy poniendo, si ustedes pagaran 60, que es una suma adecuada, ¿verdad? Todavía le está sobrando la mitad para luz, para agua, para Pero y para que el 60. dueño se lo gane, ¿no es? Sí, tenemos Sí, no son cifras, se- los números no se equivocan, disculpen, no Eso quiero es serle- 60 por maestro, quiere 60 ser por hostil. maestro. Páguenle 60 por maestro en los 14 niveles, son 700,000 pesos. Es Todavía a usted le están sobrando 700. Es que no tenemos 14 profesores. No. Tenemos Son más. que, claro, porque Claro que cada asignatura es un profesor, por ejemplo, en secundaria. En el caso particular de nosotros, el Centro Educativo Quisqueya, nosotros tenemos 40 empleados. Y ahí ¿Los está, ahí profesores hay cuántos? 26 profesores 26. ¿Y el salario promedio es de cuánto? de 12,000 pesos en una tanda. Todavía va por debajo. Pero lo más Pero importante- hay Pero otros lo gastos importante también. es Vamos vamos a enfocarnos No, en otro punto. Es Porque, interesante porque ellas están aquí por el aspecto económico, ¿no es? no, La real. Asociación de Colegio Privado cumple 40 años. Exacto. Fue Ah, fundada bueno. en el año 1978 y estamos dándonos a conocer a los medios de comunicación y para recordarle a los centros educativos que todavía no se han asociado para que formen parte de nuestra... ¿Qué ventaja es asociarse con Bueno, ustedes? Cuando tú te asocias, tienes un servicio que es, por ejemplo, de acompañamiento, de asesorías, talleres que los reciben y también cualquier situación en el área pedagógica o en el área administrativa que tú necesites como centro, nosotros ayudamos. Claro, y le claro, damos eso es guía. Eso es esa asociación. es la base de toda la asociación. Asociación. Pero si nos vamos a la valoración, profesora Sorángel, ahora mismo la revolución educativa es lo que uno ve en todos los medios y Los eso. spots. Pero ¿cuáles ventajas tiene el estudiar en un colegio privado ahora mismo en comparación con la escuela estatal o la escuela pública? Bueno, realmente la calidad se impone en el sector privado. Lo que queremos es que realmente la educación sea de calidad para todos, ¿sabes? Pero en el sector privado los hechos pues dicen todo, los resultados lo dicen todo. Siempre los resultados de educación privada sobresale en frente a la pública. También la seguridad. Un padre que deja a su hijo en una institución privada se va seguro, ¿sabes? O sea, ese padre que está acostumbrado a la educación privada teme de dejar a su hijo en una escuela pública. Pero hay Muchos una- elementos también, porque por ejemplo tenemos 24 alumnos por aula. Eso nos ayuda a que el desarrollo de competencias La sea más atención. porque la atención es personalizada. Nosotros damos el 100% de horas de clases. Cuando un centro educativo privado, un viernes, que generalmente se hace en las escuelas abiertas, no hay clase para los estudiantes, pero es un proceso que se está dando. O sea, que nosotros cumplimos con el 100% del horario escolar. Pero hay una realidad y una constante, y es que tanto en el sector privado como en el público, las deficiencias en lengua castellana y en matemática es constante. Peor en el sector público, en el sentido que desde 2012 se está invirtiendo el 4% y el resultado, en vez de bajar en términos cognitivos, lo que hace es que asciende. Entonces, ¿cómo corregir eso que se está dando como un ejemplo? Pero vaya y dígaselo al ministro de Educación. No, Nosotros estoy diciendo tenemos a una ella que situación, tiene la por experiencia ejemplo, práctica. Cuando nosotros ¿Cuál es? tenemos un equipo de profesores por varios años, capacitamos, todos los años damos capacitaciones. Entonces, cuando tú tienes un equipo que ya está ajustado, se va al sector público. Ahí. Entonces, ahí que necesitamos, por ejemplo, nos llegan profesores que son nobles, que están comenzando. Entonces, ese proceso tiene que comenzar nuevamente. Es complejo porque también hay otras variables que interpone, por ejemplo, los padres, si no hay seguimiento en la casa, el alumno, el horario, Pero que se estamos cumpla hablando de el 100%, elemento pedagógico, que es se decir, cumpla 100% el horario escolar, o sea, recientemente el Ministerio dio a conocer los resultados de la evaluación de diagnóstica a nivel nacional que se hizo el año pasado en tercero de primaria y en realidad los resultados de la escuela privada fueron ¿Cómo quedó mejores. en términos de resultado eso? Que es interesante. Todavía tenemos muchas cosas por hacer. No quedó bien, no quedó exactamente como debía quedar,
Pero En sentido general, en pero, sentido pero general. la participación del sector privado en términos de la educación y el sector público, ¿cómo quedaron ambos sectores? Con números así exactos no te los tengo porque ya hace poco que lo No, lo dieron decidieron recientemente. reconocer. Pero con palabras textuales, en uno de los indicadores que ellos dijeron, es que la educación privada tuvo mejor rendimiento que en educación pública. Pero sigue siendo el mismo problema, Sí. es menor, no sé cuál es el porcentaje. ¿Qué hacer para corregir eso? Porque el problema no es hoy el diagnóstico, es cómo formular una nueva estrategia educativa nacional que sea competitiva y que sea altamente de calidad. Totalmente de ¿Qué acuerdo. están Hay haciendo? muchas cosas. Bueno, ahora mismo se está revisando la ley de educación. El ministerio está en una revisión de la ley 6697. Hay elementos. Esa misma inversión que está haciendo el Estado, en un tiempo no muy largo, debe comenzar a verse los resultados. Pero Y educación están- no es 2 más 2. ¿Y están los colegios privados preparándose para justamente esa mejoría de resultados en el sector público? Porque Bueno, y- innegablemente esto le va a afectar a ustedes. Sí, pero mire, realmente ya como instituciones privadas, siempre nosotros tenemos planes estratégicos que armamos al principio del año escolar. Siempre hacemos una campaña, siempre identificamos debilidades y de manera interna, pues ponemos en práctica muchos programas. ¿Sabe? Por ejemplo, en mi centro estamos llevando a cabo un programa de lectura, en donde diario le estamos asignando al niño una lectura y un estudio de caso. En vez de asignamos una tarea al día. O sea, de manera estratégica, de manera innovadora, cada centro educativo privado pues trata de mejorar la calidad de la educación con programas ya de manera interna, a pesar de que también tenemos que seguir las instrucciones del MINER. Y la integración del elemento digital, el elemento tecnológico, que es lo que se está planteando ahora también en el sector público, ¿cómo lo ha ido aplicando? Yo sé que han sido pioneros en eso los colegios privados, pero ¿hasta dónde esto se ha ido actualizando y qué cantidad de centros de la asociación a que ustedes pertenecen están implementando la tecnología en sus aulas? Sí, realmente podríamos decir que la mayoría está 100%. implementando la tecnología, porque tenemos muchos centros también de escasos recursos. Tenemos centros de Cienfuegos que pertenecen a Coprisa y que hacen un gran esfuerzo, centros que no cobran ni 1,000 pesos, quizás 800 pesos, hasta 500 pesos tenemos centros. Pero sí se está haciendo el esfuerzo. Tenemos instituciones que tienen todas las aulas digitalizadas, otras que hacen el esfuerzo con computadoras, con proyectores. Y realmente ya el tema de República Digital ya hace tiempo que estamos trabajando en eso, lo estamos poniendo en práctica. Pero El sector todavía privado. siguen las diferencias en provecho de los colegios privados en las pruebas nacionales. Sí. O sea, el nivel del estudiantado público en las pruebas nacionales es inferior al nivel de los estudiantes de las escuelas privadas y ambos tienen que sufrir el mismo proceso, ¿verdad? Exacto, porque sí, las sí. pruebas nacionales se le aplican a todos, Sí, a los sí. privados y a los públicos. Los resultados siguen siendo los mismos, es decir, se nota una mayor calidad de los alumnos que en las pruebas nacionales privados que en las escuelas públicas. Exacto, Independientemente de, con todo y revolución educativa, eso se mantiene constante. En ambos niveles, en primaria, que fue el tercero de primaria que se entregó hace poco, y en cuarto de media también. Se habla de que ustedes generan cerca de 5.000 empleos en la asociación de ustedes, porque en otras asociaciones hay también otra cantidad de No, empleos. ese es el sector Es una- completo de educativo privado en Santiago genera cerca de 5.000 empleos. según Y el recordamos estudio que es una hicimos. muestra también de ¿Cómo todos es? los- Perdón. recordamos que es un estudio, que es una muestra, tú sabes, significativa de la cantidad de colegios que hay en Santiago. También a ustedes Sí, se les proyección. ha hablado mucho de que algunos no pagan los impuestos, que tienen negocios con las editoras. ¿Hasta dónde decide? Todo. Y yo hice un trabajo una vez, hace un par de años, con relación a los libros de textos, que cada año lo cambiaban. Este año es serie A, el año que viene es serie B, y yo tomé una serie A y una serie B y no tenía absolutamente nada de diferencia. Mire, el ministerio
manda a que los libros se cambien cada 4 años. Pero si la editora hace un cambio en su edición y recoge esa edición y el año que viene tú no la encuentras, eso no es culpa de los centros educativos privados. Nosotros, por ejemplo, en la mayoría de nuestros centros tenemos los libros a 4 años. Entonces, los libros que se hicieron nuevos el año pasado, porque se cambió el sistema el curricular, entonces ya esos libros tienen que mantenerse en el nivel primario. Ahora, como se hicieron los arreglos en los libros para el nivel secundario, ahora este año, ese año escolar próximo, los libros del nivel secundario deben ser cambiados. Algunos colegios duran 2, 3, 4 años sin cambiarlo. Es la editora que hacen los cambios en su... ¿Y hasta dónde tiene la editora? Mira qué interesante esto. O sea, ¿hasta dónde tiene la editora la libertad de algo que se convierte en un negocio, de hacer un cambio de un libro? O sea, ¿quién debe regularlo? El ministerio. No sabemos. Son empresas privadas, no deben ser reguladas en ese sentido. No, pero es un servicio público. Es un servicio público. Y además estamos hablando de que usted está planteando el tema de educación. Entonces, una editora no puede venirme a mí a decirme, no, yo cambié este libro ahora porque le puse 4 comas y 5 puntos en este artículo. No, realmente. Bueno, ahora ellos tuvieron que hacer el cambio por lo que dijo Nora, la nueva propuesta curricular. Sí, todas las editoras estaban, ya usted sabe, vueltas locas buscando. Curricular? Porque, por ejemplo, matemáticas, ¿qué es lo que puede variar? En historia, que a mí me gusta, ¿qué puede variar de un hecho histórico? ¿Saben cambiarme la carátula? No, la metodología se varía. Ya no es sentarse, un estudiante ya no se sienta a escuchar a un profesor que está escribiendo una pizarra y tú escribiendo. Ahora trabajamos por proyectos, por situaciones de aprendizaje. Entonces esas son cosas que, además de que el padre tiene que saber qué está trabajando su hijo en la casa, el profesor también con las editoras nos ayudan, por ejemplo, que le dan una guía del profesor, cuáles son las mejores estrategias, cuáles son las mejores metodologías para trabajar ese tema, por ejemplo. O sea que sí, hemos variado porque hubo un cambio curricular hacia el enfoque por competencias. Entonces, sí hubo un cambio grande en todo sentido, porque no solamente los libros, los procesos, todo ha cambiado. Y también usted sabe algo, los textos realmente en cierta forma han perdido el centro de importancia que se le daba, porque ya hay tantos recursos que utilizar. Ahora el sistema digital también te están haciendo muchísimas ofertas con libros que son digitales. Sea que el mismo Ministerio de Educación también propone utilizar diferentes recursos. Usted sabe. Eso es interesante, Sor Ángel, porque puede llegar un momento en que el libro físico en una escuela sea innecesario. Lo hay. Tenemos centros educativos que son completamente digitales. Sí, pero le cobran a los estudiantes. Sí, porque los libros son digitales, no son libros físicos, que es lo que te quería decir. Entonces, sí hay un costo que lo tiene la editora, que es quien hace las plataformas. Sin embargo, yo conozco maestros del sistema público que no utilizan textos y ven los textos que utilizamos en el sector privado y nos dicen, oye, si yo tuviera ese libro en mi aula, yo fuera feliz. O sea, porque es un recurso muy bien preparado. Yo soy una de las que le digo a las editoras, yo no hago negocio con nadie. Usted me propone, vamos, yo le hago esa propuesta a los profesores. O sea, no me comprometo con nadie, no es que ellos ofrezcan nada. Generalmente no me gusta comprometerme. Que las editoras presentamos a los maestros y se lo damos a los maestros. Los maestros dicen, mira, yo creo que nos funciona más con lo que estamos trabajando. Con la planificación que hemos tenido, nos funciona más. Entonces, en este momento estamos en esa etapa. Evaluando los que van para secundaria, porque ya el año que viene, al cambiar el currículum, ya tenemos que cambiar los libros y las editoras los han adecuado. Entonces los maestros ya están recibiendo, entonces ellos son los que nos dicen a nosotros los directores, mira, a nosotros nos gusta más tal libro. ¿Qué vemos? En conjunto con los coordinadores, uno se sienta con ellos también. El precio, porque también es un elemento que debe para las familias. Nosotros quisiéramos que el Estado subvencionara a la educación privada, no a nosotros, sino a los padres, como existe en muchísimos otros países. La gente habla de que Finlandia, que la educación es pública. En Finlandia el servicio es público, pero hay colegios privados que son subvencionados 50% por el Estado, 50% por la alcaldía. O sea que
el sector privado no ha desaparecido en el mundo, existe, lo que varía es cómo se subvenciona. En nuestro caso, totalmente es subvencionado por las familias. Entonces, sí quisiéramos que el Estado pudiera ayudar a la familia a subvencionar ese servicio, porque No, porque el sistema privado no va a desaparecer nunca, porque eso se tendría que desaparecer los sectores de clase, siempre habrá división de clases, sectores de clase donde alguien va a decir yo quiero enviar a mi hijo a Harvard y el otro va a tener que ir a la escuela del Bronx o a una universidad diferente, ¿verdad? La O a única Yale. diferencia que tú tienes garantizado es estudiar, ser un La gran excelencia. colegio. Aquí. La excelencia. Pero la académica. Asociación de Colegios Privados de Santiago cumple 40 años. ¿Cuál es la reflexión y qué se ha hecho ahora con yo entiendo que es una especie de relanzamiento de la misma asociación? Sí, precisamente son 40 años de lucha, porque déjame decirte que antes asociarse para los colegios no era una opción, no tenían la necesidad, sino que a través de los años han visto que es una necesidad porque tienen una ayuda a la mano, sin necesidad de pagar grandes sumas de dinero. Entonces, asociarnos, porque juntos somos más fuertes, mejoramos nuestros centros y ya no existe esa visión de ser isla, sino que entre todos compartimos lo que tenemos y mejoramos la calidad de todos. ¿Hay alguna actividad próxima para desarrollar por parte de la asociación? Bueno, en junio será ya la asamblea de la próxima junta directiva, entonces ya nosotras nos despedimos para... ¿No van a la reelección ustedes? No. En un país reeleccionista. No creemos en la reelección. ¿Cómo que no Tenemos personas muy valiosas que pueden ser la cara de la asociación. Hemos tenido por mucho tiempo mucha gente muy valiosa. Una reflexión mía con esto. Ahora que están ustedes que representan colegios, educadores, no sé qué es lo que le pasa a la educación dominicana, a la pública, a la privada, pero nuestros estudiantes han perdido el hábito de la lectura comprensiva. En un 100%. La lectura comprensiva provee la prosodia. A mí me paraban con la mano izquierda a coger un libro y a pasarlo con la derecha y a leer. Y a saber pronunciar. Y a la lectura comprensiva. Eso no se hace ahora. Sí, Lo digo porque yo tengo una niña de 13 años que está en un colegio privado, no de los caros, porque es posible, pero está en un colegio privado. Y también he notado en la escritura, la caligrafía. De cada 100 niños, 99 escriben con lo que se llama aquí, con escritura de cajón. Okay. ¿Por qué? ¿Para dónde es que hemos llegado? La caligrafía Palmer ya no se usa. Sí, realmente... Entonces, ¿quién descartó la caligrafía Palmer? ¿Algún batracio que entendía que la P era muy fea, porque para que no la podía hacer igual? No es que está descartada, es que no es Palmer, ahora tienen otros nombres, tenemos caligrafía dominicana y otro tipo de caligrafía. ¿Y pero quién sí la ha usamos. puesto, la caligrafía dominicana? Nosotros la usamos, o sea, nosotros como centros la solicitamos en nuestros materiales educativos, sí la tenemos. Hay deficiencias, hay cambios. Esta generación que llamamos la generación Z es totalmente diferente a nuestra generación. Entonces, en lo que nosotros como adultos ajustamos nuestras estrategias a esa mente de esos niños, tenemos que trabajar. Y por eso como terminan... decía Sor Ángel, que ya tenían unos proyectos. Cada colegio tiene sus proyectos para mejorar. Yo asesoro tesis en materia de derecho gratuitamente. Muchísima gente que ya hace mucho que trabaja. Y he llegado a la conclusión, abogados de término que están presentando un trabajo final que piensan con falta de ortografía. sí. Entonces, y eso se está dando incluso en universidad, en el caso mío, la universidad más prestigiosa de aquí. Y hay que ver, bueno, en mi ejercicio profesional, de cada 100 abogados, 99 escriben Habana sin H. Yo estuve buscando el libro de Apolinar Núñez, no sé si se acuerda, me encontré con Apolinar y dice, ay, si tú lo encuentras me lo lleva, porque ni siquiera él lo tiene. Pero sí, hay un libro de un escritor, un profesor de español dominicano, que se llama Edwin Paniagua, y nosotros estamos
para el año que viene ese libro, porque es solo ortografía. Hemos visto esa debilidad que usted dice, aunque con las metodologías nuevas debiera ser igual, no lo es, entonces tenemos que utilizar en algún momento algún otro recurso y buscar un libro de ortografía, ese será para nosotros el Pero año que una viene. es- Sorángel, espérame, que Sí, Sorángel quiero quiere decir aportar algo. Sí, yo realmente quisiera que el Ministerio de Educación nos tomara más en cuenta para la toma de decisiones, la preparación de sus currículos, de sus planes, metodologías, porque entonces nos imponen un programa ya después que está aprobado. ¿Se sabe? Entonces, por ejemplo, las tareas. Eso es algo que según el ministerio no podemos asignar tareas. O sea, ellos dicen que no es conveniente asignarla por esto que aquello. Sin embargo, muchos centros privados seguimos asignando tareas. Quizás no con la misma intensidad que se hacía antes, pero sí seguimos. ¿Y cuál es la Entonces, ventaja de no asignar tareas? Bueno, realmente un nuevo Técnicamente. sistema, sistema que ellos dicen que si el estudiante no se presiona tanto, pues el estudiante puede rendir más, no se ve tan presionado. Bueno, en Entonces, algunos casos, por ejemplo, un estudiante que está en tanta extendida, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no es justo que llegue a su casa A hacer a tarea. hacer tarea. En Debe ese llegar a su caso, casa, ok. a compartir con su papá, con su mamá, jugar un poquito. Se supone que en ese caso, hasta las 4 de la tarde, debieran de tener lista su tarea, pero el que no está completo, nosotros quisiéramos poder tener todos los centros en tan extendidas a las 4 de la Eso se ve en el tarde, mundo pero entero. eso sería un costo hay que muy asignarla, alto. hay que darle sus examencitos a los ¿Cuál es muchachos su de vez en cuando opinión también. en esa Finalmente, Cabral, reflexión te hemos pasado. Con respecto, ¿qué es lo que hay que transformar brevemente en la República Eso no puede Dominicana? decirse brevemente, Ramón. Bueno, Tú dejaste Pero, para el final. Oye, qué pregunta No, más pero de debe ser fondo. un ¿Quiere tema que se principal. contesten brevemente? Yo Ay, diría dos cosas. Mejorar un poco el procedimiento, el proceso de los profesores, cómo desarrollan el proceso educativo y que las Seguimiento. familias se integren un poco más. Porque antes las familias no se integraban porque quizás los padres no tenían los conocimientos. Ahora los padres tienen los conocimientos y no tienen el tiempo. Entonces hay que buscar como un equilibrio en que pudiéramos mejorar eso, mejorar la educación desde el lado de que cómo se ejecuta desde el profesorado y también que las familias apoyen un poco más el proceso educativo. Bueno, para finalmente, lo importante en esto es que ustedes le preguntan a los que arman el currículum de educación que quién era Cervantes y el 90% te dice que está en Gascue, que empieza en la Independencia y termina en la Bolívar. Qué mal. El 90% te dice, bueno, es una calle de Gascue. Muchas gracias a Sorángel ¿Verdad? Sánchez y a Nora Ramírez, que han estado con nosotros de la Asociación de Colegios Privados de Santiago de los Caballeros. Voy a soltar un buscapié al final. Ustedes no van a subir los precios, ¿va que no? Ay, Porque- Cada año tenemos cosas diferentes que hacer y tenemos inversiones nuevas que hacer y lamentablemente las familias son los que tienen que pagar ese costo. Vamos a pedirle En el al que está la hija Estado. mía no han puesto un blog y Vamos. cada año están invirtiendo. Usted que, por ejemplo, No nosotros, han por puesto un ejemplo, blog. el equipo de Sí. deportes, cada vez que tú movilizas un equipo de deporte, tú tienes que pagarle un taxi o algo. En lo que va en 3 meses, hay centros que han gastado más de 100,000 pesos en los 2 o 3 equipos de deporte en llevarlo aquí, Y si, buscarlo si el allí. negocio está malo, porque inscripciones. ustedes no cierran. No, muchos van a cerrar. Ajá, muchos no, van a no, cerrar. en 20 años Lo no he que visto no uno, queremos- profesora, ¿eh? Sí, yo le No voy he a dar visto el uno. listado. Le vamos a dar el listado más tarde. Lo que quisiéramos Porque con es- esa pacochada no de la quisiéramos inscripción, ver la ¿verdad? educación privada en Santiago, Y en ahí- el país, que solo sea de élite. Entonces el ministerio debe ayudar a ciertos centros educativos que necesitan la ayuda, porque el colegio de élite no necesita ayuda económica. Entonces, No, sí, y es una realidad social porque estamos hablando también de creación de fuentes de empleos, de pérdida de de empleos. pérdida de empleo, 5,000 de- o personas sea- que van a hacer. Algunos tienen una segunda tanda en otro centro, pero como ya se están migrando a tanda extendida, que van a hacer lo que trabajan con nosotros. O sea, son muchos elementos que deben ser tomados en cuenta. Pero yo les invito, pueden pasar por nuestros centros para que ustedes vean todo el conjunto de gastos. Antes un colegio lo que pagaba era profesores y el portero. Ahora tú tienes que pagar Teléfono. cámara de seguridad, tienes que tener un contable, tienes que tener un abogado, tienes que tener un cobrador, tienes que tener muchísimos rubros. Han aumentado más de
50 rublos tenemos ¿Y que el pago de pagar. los impuestos ustedes cómo? Pagamos impuestos, incluso estamos recibiendo la visita de la DGI en esta semana en muchos de nuestros centros. Ajá. Sí, están yendo, mirando, comparando lo que nosotros decimos con lo que ellos ven, están tomando fotos también. Pero todos los a años las están aulas. aumentando los costos. No Bueno. todos los años, hay centros que duran Y- un año y no aumentan. Y es altísimo la inscripción. Gracias a las profesoras Nora Ramírez y a Sor Ángel Sánchez que han estado con nosotros. Gracias por la Por un invitación. asunto de discreción, no hemos mencionado los centros que ustedes dirigen, porque estamos hablando de manera institucional, pero lo vamos a mencionar. ¿Ustedes del colegio? Centro Educativo Quisqueya de Santiago en el INVI. Del Quisqueya. No, en Y, Sega. y la profesora Sor Sor Ángel. Ángel, HBS, Honor, Bienestar y Sabiduría en el INCO. En nuestros Ya. centros, 13 generaciones. Mi madre, yo, mi hija y mi sobrina. ¿Dónde están O sea que ustedes? En son- el INVI. 45 años cumplimos nosotros este año. Tal como decíamos, eso quiere decir que son empresas familiares, Empresas familiares. en su gran mayoría. Y segundo, que hay toda una tradición. Es así, Porque y 45 años no es fácil. y mucho esfuerzo, mucho trabajo, de verdad que sí. Gracias mucho por estar trabajo. con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Mañana regresamos a las 7 de la mañana en Mañana Boreal y después de Mañana Boreal en este Café con Leche. Esta noche nos vemos en Q a las 9 por estos mismos canales de Boreal Televisión. Gracias por la atención y feliz resto del día.